de arrancar con lo que nosotros entendemos es la segunda parte de la cursada, lo que habitualmente hacemos después del primer parcial, pero en esta oportunidad, en este marco de excepción, tenemos que arrancar ya desde el día de hoy. En alguna medida, lo que vemos en la segunda parte del cuatrimestre son los procesos de integración en particular, para decirlo de alguna manera. La teoría general la vimos en la primera parte y ahora vamos a ver Unión Europea y Mercosur fundamentalmente, y seguro, como a David le gusta, va a dar algunos pantallazos por los procesos de integración más exóticos que tiene nuestro planeta. Si Pero hay África. sin África, por favor, sin África, porque si no se les condenará a los muchachos a una lectura. Nada, fundamentalmente la idea es de ver los dos procesos de integración. Uno es el que nos involucra y el otro es el más afamado en términos de la historia y de su desarrollo, que es el proceso europeo. Y por supuesto, salpicamos y vemos con David algunos otros procesos de integración para ver las diferencias. Entonces, a mí me va a tocar fundamentalmente ver Mercosur. Y vamos a ver Mercosur, digamos, para tener claro qué es lo que vamos a ver de Mercosur en estas yo creo que 4 o 5 charlas por delante. Vamos a ver algo de la historia que vimos, charlamos algo la última vez que nos vimos, y hoy vamos a retomar un poquito algo de la historia y la cuestión ideológica de cómo el Mercosur se fue gestando, desarrollando, y después en el transcurso del tiempo cómo fue cambiando, si se quiere también. Y en este marco vamos a ver básicamente tres cosas. El sistema de órganos del Mercosur, cuál es el sistema organizativo que el Mercosur fue conformado, cómo fue conformado, y su desarrollo histórico también, ese proceso organizativo, ese proceso de organización también tiene unas modificaciones en el tiempo. En segundo lugar, el sistema de adopción de decisiones y el efecto de las decisiones en el Mercosur, cómo se adoptan las decisiones y cuál es el efecto jurídico que tienen las normas Mercosur y cómo entran en vigor las normas Mercosur. Este es el segundo nudo más importante que entiendo que esta materia tiene, como le decíamos en más de una oportunidad. Entendemos que hay una forma de producción normativa en el Mercosur que no tiene que ver, o mejor dicho, tiene poco que ver con los sistemas comunes en los que se producen las normas que conocemos habitualmente y que estudiamos en todas las materias de derecho. No es el Congreso exclusivamente, no es el Poder Ejecutivo exclusivamente, no es derecho internacional exclusivamente, es un poco de cada una de estas cosas, y esta forma distinta de producción normativa nosotros la tenemos que tener bien clara. Siempre le digo lo mismo, yo no voy a dar el contenido de las normas Mercosur, porque el contenido de las normas Mercosur pueden cambiar 10 veces de acá a que se reciban, o pueden ser incumplidas en más de una oportunidad. El contenido de las normas puede cambiar, lo que no va a cambiar es el sistema de producción normativo y el efecto que esas normas tienen respecto al sistema jurídico en cada uno de los países. Fundamentalmente a lo que a nosotros nos interesa en la República Argentina. Entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar esa norma? ¿Cuál es el efecto jurídico que tiene? ¿Cómo va a entrar en vigor esa norma? Todos esos temas que para nosotros, para mí, es esencial saber, porque si algo tiene, ya lo dije alguna vez en esta clase también, si algo tiene de importante esta materia para que sea una materia obligatoria de la Facultad de Derecho, es este sistema de producción normativa que es particular, que no lo van a encontrar en otra materia. No lo van a ver en otra materia. Y por último, entonces vamos a ver historia y sistema de órganos, sistema de producción normativa y su entrada en vigor, y en tercer lugar, lo tercero más importante que vamos a ver del Mercosur es el sistema de solución de controversias.
básicamente me da la impresión de que con esto vamos a estar 3, 4 o 5 charlas de las que vienen. Acá se hacen más rápido las charlas, tengo que planificarme distinto porque acá, como hay menos preguntas y menos interacción, las charlas se hacen un poco más fluidas y se hacen un poco más rápido, pero de todos modos nos vamos a tomar unos días para que ustedes lean el material y tengamos todos posibilidad de ir charlándolo. Bueno, decíamos la última vez que nos vimos que el Mercosur nace en un momento especial, incluso nace, hablamos del nacimiento del Mercosur, no la historia previa, sino el nacimiento del Mercosur, que tiene una fecha determinada, que es Asunción, el Tratado de Asunción de marzo de 1991, ya estaba, de marzo de 1991. Ese Tratado de Asunción nace en un contexto político determinado, como decíamos la charla pasada. En el 89 cayó el muro de Berlín, se incorporan al mercado de capitales internacionales para la recepción de inversión extranjera directa a todos los países del este europeo, triunfan, para decirlo de alguna manera, en América Latina, fundamentalmente en Argentina y Brasil, las ideas del neoliberalismo, el neoliberalismo que viene con la impronta de dejar a las fuerzas del mercado que se encarguen de la economía y que el Estado se retire de todas estas cuestiones económicas, se retire lo más posible de estas cuestiones económicas, de allí todo el sistema de privatizaciones que arranca en el 89 con el presidente Carlos Menem en la Argentina, la apertura de la economía al comercio internacional, y como respuesta también, como decíamos el otro día, como respuesta a una iniciativa norteamericana de George Bush padre, que en 1990, 1991 arranca con la idea o impulsa la idea de una zona de libre comercio de Ushuaia a Alaska. Esta situación, por supuesto, ponía, como decimos siempre, hacía enfrentar a las economías con menos nivel de productividad, como era el caso de las Argentinas, con sistemas industriales muy afianzados, como el norteamericano, y podía significar la desaparición lisa y llana de la economía industrial nacional, por lo menos la producción industrial nacional. Para esquivar en alguna medida esta circunstancia, aparece Mercosur en marzo de 1991 con el impulso de Argentina y de Brasil, la asociación de Paraguay y Uruguay. La vocación fundamental de aquel proceso de integración, de aquel inicio del proceso de integración, era transformarse en una plataforma apetecible para que la IED internacional, la inversión extranjera directa que estaba dando vuelta por el mundo, tuviera una plataforma donde instalarse. IED significa inversión extranjera directa, inversión que significa productividad, producción, industrias. Entonces la idea, la concepción era que generando una zona de libre comercio, un mercado común, pero en principio una zona de libre comercio en esta zona de América Latina, la inversión extranjera que estaba dando vuelta por el mundo tenía posibilidad de instalarse y se le ofrecía no solo a la industria, no solo un sistema que permitiera el comercio libre en el ámbito interno de los estados, sino que la proyección era de bajos aranceles extrazona para que esa plataforma sirviera para el comercio internacional sin ningún inconveniente. O sea que la idea era, en sus orígenes, era una plataforma donde el capital internacional pudiera radicarse y de esa radicación fomentar no solo el comercio interno, y esto en alguna medida tiene toda una caracterización y una explicación, que son las segundas oleadas de
de procesos de integración que se dan en América Latina, en contraposición a lo que había sido históricamente lo de la LALC y lo de la LADI, que era generar mercados internos en los estados con altos niveles de protección exterior. ¿Para qué? Para que la industria nacional tuviera mercados más ampliados, pero siempre protegida, no ya en el ámbito nacional, sino en el ámbito de América Latina. Esta segunda oleada de integración en América Latina, que nace con el Mercosur, tiene algunas modificaciones en el mercado central centroamericano y demás, es lo que se denomina ¿cómo era? Regionalismo abierto. Era un regionalismo, se creaban las bases para la regionalización. El regionalismo abierto no tenía altos niveles de protección, no generaba altos niveles de protección, sino que la idea era que tuviera libre comercio con terceras zonas o con terceros países. Por supuesto, como decíamos, este Mercosur que nace en 1991 es un Mercosur que ideológicamente está pensado por este neoliberalismo imperante en América Latina, fundamentalmente en Argentina y en Brasil. Carlos Menem, Fernando Collor de Mello en Brasil. Por lo cual, el Tratado de Asunción es un tratado mínimo, ni siquiera fijó en el primer intento, el primer tratado de marzo, el constitutivo de marzo de 1991, no fija las instituciones orgánicas definidas, genera algunos instrumentos de organización básicos y pone en marcha mecanismos de negociación para el sistema orgánico que se va a adoptar luego de 3 o 4 años. Pero fundamentalmente tiene esta impronta de un tratado muy básico que intenta la conformación de un mercado común, o que prevé la conformación de un mercado común. Lo cierto es que, como decíamos también en la clase anterior, los niveles de protección, o mejor dicho, sí, los niveles de protección que cada uno de los países tenía para con el comercio intrazona eran muy elevados. O sea que la primer parte del Mercosur se dedicó a derribar obstáculos al comercio. Esto es lo que se denomina la integración negativa, la integración que destruye las barreras que existen entre los países para el comercio entre ellos. Y por supuesto que en eso fue muy importante el Mercosur, porque entre Argentina y Brasil, fundamentalmente, el comercio explotó en términos exponenciales entre 1991, 1998 o 1995 en principio, la primera época, en forma exponencial. Ahora, esa parte que era destruir las barreras que impedían el normal comercio entre los estados, fue una parte que fue muy provechosa y muy efectiva. Ahora, cuando empezaron las dificultades en términos de economía internacional, que fue a partir algún tumulto hubo en 94-95, creo que fue el efecto tequila el primero, y después otro cimbronazo de la economía internacional que se produce en el 98, Brasil empieza a devaluar su moneda, la Argentina no puede seguirlo en términos políticos porque tenía un compromiso que era la ley de convertibilidad que exigía que por cada peso que un peso significara $1, por la continuidad de esa ley de convertibilidad, la Argentina no puede devaluar, y bueno, en última instancia esto estalla en la Argentina con el 2001. Pero básicamente para entender la primera parte del Mercosur, lo que hay que entender es esta lógica de liberalismo o neoliberalismo en la mentalidad de los creadores, la poca confianza en el rol del Estado en la economía, con lo cual el Estado se retira
de las funciones económicas y del impulso de el manejo de las variables económicas, si se lo deja al mercado, y todo esto se ve reflejado en el Tratado del Mercosur. Como la primera parte del Mercosur era mejorar las relaciones comerciales entre los socios, y esto era destruir, en alguna medida, esta integración negativa, esta integración que destruye los obstáculos al comercio, esto funcionó bastante bien. Ahora, cuando hay que crear las situaciones, coordinar las políticas para que los tipos de cambio sean complementarios entre los Estados socios, cuando hay que construir, bueno, el sistema institucional, el sistema político del Mercosur, incluso las ideas políticas que le habían dado el origen, no tuvieron el efecto de importancia de la primera etapa. Entonces, el sistema institucional del Mercosur entonces no lo tenemos en el Tratado de Asunción, o tenemos uno muy provisorio que ni lo vamos a estudiar, sino que vamos a analizar el sistema organizativo del Mercosur a partir del tratado, del protocolo de Ouro Preto, un tratado que se firma en 1994 y que el protocolo de Ouro Preto tiene allí sí el sistema institucional, el sistema de producción de normas y básicamente eso, porque ya había en 1992 otro protocolo que había resuelto el sistema de solución de controversias, que es el protocolo de Brasilia. Entonces nosotros vamos a ver sistema de organización, el sistema organizativo del Mercosur y producción de normas por el protocolo de Ouro Preto, y el sistema de solución de controversias por el protocolo de Brasilia, luego modificado en el protocolo de Olivos en 2001. 2001. Básicamente, ¿qué órganos reconoce o constituye el sistema del protocolo de Ouro Preto? El protocolo de Ouro Preto enumera 6 órganos, a ver si me los acuerdo todo: Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio, Secretaría Administrativa del Mercosur, Comisión Parlamentaria Conjunta y allá. A ver, David. ¿Secretaría dijiste? La Secretaría, sí, falta la Consejo Económico y Social. Entonces, tenemos nuevamente, Consejo del Mercado Común, Grupo del Mercado Común, Comisión de Comercio. Estos tres lo que vamos a denominar los órganos decisorios del Mercosur. Después, órganos complementarios o órganos administrativos, la Secretaría Administrativa, un órgano consultivo, que es la Comisión Parlamentaria Conjunta, que nace con este nombre allá en 1993. Mejor dicho, la Comisión Parlamentaria Conjunta estaba prevista incluso en el Tratado de Asunción de 1991. Pero la Comisión Parlamentaria Conjunta y el Consejo Económico y Social. Como decimos, los 3 órganos decisorios: Consejo, Grupo, Comisión de Comercio. En primer lugar, el Consejo, un órgano de carácter político, reúne a ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Economía, o similares, o equivalentes, de los 4 países miembros del Mercosur en su nacimiento. Esto es 4 ministros de Relaciones Exteriores y 4 ministros de Economía. No sé si ustedes saben, en 1991 había como ministro de Economía un señor, un pelado bastante importante, que en aquel momento que fue Cavallo, y Cavallo no iba a dejar, pues de hecho le retiró en esa época el comercio exterior, no estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que estaba en el Ministerio de Economía. Y de esa forma, Cavallo también centralizó en su cabeza la conducción en paralelo del Mercosur. O sea, Cavallo no dejó que el Consejo del Mercado Común fuera exclusivamente conducido por el ministro de Relaciones Exteriores, sino que también
el ministro de Relaciones Exteriores iba acompañado del ministro de Economía. Esto conformaba el Consejo del Mercado Común, un órgano político que supuestamente fijaba las políticas más gruesas del Mercosur, adoptaba las decisiones de mayor importancia, tenía la presidencia, tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. El Mercosur tiene una presidencia que cada 6 meses cambia de delegación. Esto es 6 meses de la Argentina, 6 meses de Brasil, 6 meses de Uruguay, 6 meses de Paraguay, en orden alfabético. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y este órgano político es el Consejo del Mercado Común. Lo que adopta, las normas que adopta el Consejo del Mercado Común se denominan decisiones. Decisiones con mayúsculas, sustantivo. Nosotros hablamos decisiones para hablar de todas las decisiones en minúscula, para todas las decisiones que toma el organismo, pero cuando hablamos de decisiones del Consejo Mercado Común, hablamos de decisiones con mayúscula, el sustantivo que denomina la norma que adopta el Consejo Mercado Común. Y la reunión del Consejo de Mercado Común, el Consejo de Mercado Común se reúne cada 6 meses no en el protocolo europeo, pero en el reglamento que se conforma inmediatamente, unos meses después del Consejo, adopta un sistema de funcionamiento que es bastante perverso en sí mismo, que era que el Consejo se reunía en 2 sesiones, de 2 días seguidos. El primer día se reunían los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía de los 4 países, y al día siguiente se reunían los presidentes de los 4 países. O sea, que cada 6 meses había una reunión cumbre de los 4 presidentes de los 4 países del Mercosur. Lo cierto es esto que impulsaba lo que un autor de la universidad, un autor de la facultad de nuestra facultad, denominó política de efectos especiales. Efectos especiales, como ustedes saben en el cine, son efectos que se ven como grandilocuentes, pero en última instancia son fabricados por la tecnología. En este caso eran efectos especiales que se producían a partir de la reunión de los presidentes, donde los presidentes se reunían y el diario del día después no podía decir que no se había resuelto nada. Entonces se adoptaban una cantidad importante de decisiones en ese marco institucional medio, digamos, inorgánico, porque en realidad las reuniones cumbre no tenían la organización, pero resulta que este funcionamiento de 2 días generaba que el Consejo resolviera muy poco y quedara mucho. ¿Para qué? Para que se viera que la reunión de los presidentes había sido fructífera, entonces se cargaba ahí las cuestiones. Ahora, ¿qué pasaba con este cúmulo de normas Mercosur que se iban asumiendo en términos políticos, cuando esas normas eran, que son imprescindibles, incorporar al ordenamiento interno de cada uno de los estados, como vamos a ver en su momento? Resulta ser que cuando venían esas normas al interior de los estados decían, esto es incumplible, esto no se puede hacer, esto afecta a la economía del país, con lo cual, aquellas decisiones tan grandilocuentes que asumían los presidentes en un momento determinado no podían tener efectos jurídicos concretos, porque los estados, cada uno de los estados, cuando lo analizaba en términos concretos, esto era difícil de aplicar. Esto es lo que denominó un autor, Félix Peña, lo denominó la política de efectos especiales. Esto era el diario del lunes, después de la reunión de los presidentes, nos decían que habían asumido 10, 12, 15 decisiones Mercosur. Cuando íbamos después a ver qué había pasado con esas decisiones en Mercosur, ninguno de los países la había incorporado a su ordenamiento interno, no tenían efecto jurídico al interior de los estados, justamente porque los estados la veían como perjudiciales para su economía, perjudiciales para algún sector y demás. En segundo término tenemos el segundo órgano, es el Grupo del Mercado Común. El Grupo del Mercado Común es un grupo más ejecutivo. Se reúne una vez por mes, o se reunía una vez por mes,
porque tengo entendido que ahora tienen algunas demoras. Las reuniones están previstas una vez por mes, para decirlo en términos del protocolo de Olivos, perdón, el protocolo de Europreto, y es un órgano más ejecutivo. El grupo de mercado común está integrado por 4 representantes por cada uno de los países, entre los cuales tiene que haber un representante, tiene que haber una representación del Ministerio de Economía, tiene que haber una representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene que haber una representación del Banco Central de cada uno de los países. El cuarto podrá ser algún representante estatal que no sea de ninguna de estos ministerios. El grupo de mercado común tiene varias funciones, después las ven en detalle, están ahí en el protocolo Europreto, no es necesario. Lo que es importante es su función ejecutiva. Tiene decisiones en minúscula, por decirlo de alguna manera, que se denominan resoluciones, las resoluciones del Grupo Mercado Común, por supuesto, se refieren al mayor número de las cuestiones. Si hay alguna cuestión que requiere ser resuelta por el Consejo de Mercado Común, el grupo puede generar la recomendación para que el Consejo de Mercado Común las adopte, y tiene la facultad, otorgada por su reglamento, de conformar subgrupos de trabajo o... sí, se corta en 3 minutos. Subgrupos de trabajo o grupos ad hoc para trabajar algunos temas determinados. Ahora la verdad que me falta actualizar esta información, pero hubo alrededor de 10, 12, 15 subgrupos de trabajo en el ámbito del grupo del mercado común. En tercer lugar, el tercer órgano decisorio es la Comisión de Comercio. La Comisión de Comercio es una comisión técnica con 4 integrantes por cada uno de los países, que tiene a su cargo el manejo del código aduanero del Mercosur, todo el establecimiento de las tarifas aduaneras de cada uno de los países, el manejo de esta cuestión de las tarifas aduaneras, y es en general un órgano mucho más ejecutorio que se reúne semanalmente en Montevideo y tiene a su cargo, digamos, más las cuestiones comerciales concretas del Mercosur. En el caso del Consejo del Mercado, perdón, de la Comisión de Comercio adopta 2 tipos de normas, para decirlo de alguna manera. Adopta recomendaciones, que son proyectos de norma que se elevan a los distintos órganos, ya sea al Grupo Mercado Común o a la Comisión, al Consejo del Mercado Común, y adopta directivas jurídico per se, o sea, el efecto jurídico se adopta, la adopta la misma producción de la directiva. Estoy viendo el reloj y me estoy despistando, podemos ir cortando. Y perdón, Ricardo, le hago una pregunta. Dale. No se escuchó el último tipo de norma, vendría a ser. Directivas. Adopta recomendaciones que son para... Directivas. Y las normas, las directivas que dicta la Comisión de Comercio tienen carácter vinculante. Lo vamos a ver, el carácter de las normas, lo vamos a ver en la próxima charla. Ok, perfecto, gracias. De la próxima semana. Ahora nos vamos un cachito y volvemos en unos minutos. Ok. Marce. Sí, perfecto. Marce. Se está por cortar, Muy así bien. que dejamos acá y retomamos. Dale. Dale.